Buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañerita? Bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, Lisa. Fabián, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle. Bienvenido a la presente clase. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Martita, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Estamos ya todos dentro del aula virtual. Un gusto poderles saludar. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. En pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Son el tema que nosotros vamos a ver. Me permiten un segundito ya. Entonces les había dicho que se encuentra en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Ustedes lo pueden observar. Vamos a iniciar con los temas que ustedes tienen preparados para esta semana. El nombre de asignatura inglés, la unidad número 5, correspondiente a gramática, con el tema número 3, el presente simple y la tercera persona, solo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información, obviamente de ser necesario, con otras bibliografías. En relación al desarrollo de la presente tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y se desarrolla las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. Primero, completa. Dice, en las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una y ustedes tienen que buscar qué es lo que se debe hacer ahí. La siguiente dice, para usar el presente simple con los modos verbales, debes tener en cuenta que igual tienen que buscar qué se complementa ahí, que le da sentido a esta pregunta. En la tercera dice, en la tercera persona, ¿cuál es el auxiliar que debes usar? Igual tienen que revisar. Vamos a ir viendo en el desarrollo de esta clase. Y por último dice, para los verbos finalizados en Y, ¿qué debes reemplazar? Es todo lo que ustedes tienen que ir indicando. Obviamente, eso sí tienen que ir indicando en español, porque son determinaciones que ustedes lo van haciendo. Esas son las actividades que ustedes tienen preparadas para esta semana, para el desarrollo de la presente semana. Indicándoles, compañeros, que el trabajo debe ser presentado en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de líneas, colores, símbolos, imágenes de ser necesario. Es obligatorio que deben cumplir con el esquema de la rotulación de la hoja para que ustedes puedan, obviamente, antes del desarrollo de la misma, antes del desarrollo de la actividad. Esas son las condicionantes que ustedes deben desarrollar. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo del recurso de plataforma, el tema número 5, el presente simple y la tercera persona de la semana número 3, correspondiente al 16 de enero del 2023.
En relación a los criterios de configuración de la actividad, permite entregas desde el 16 de enero. La fecha límite de entrega es el 31 de enero y la publicación de sus calificaciones será hasta el 5 de febrero del 2023. Ahí ustedes ya tendrán la calificación de esta tarea. Les recuerdo, por favor, compañeros, pongan mucha atención, que el día lunes inicio con el desarrollo, con la calificación de del foro, de la tarea número 1 y de la tarea número 2. Así es que esas 3 actividades ya tienen que estar subidas por todos ustedes a plataforma. El día lunes ya procedo a calificar estas 3 primeras actividades, quedándome solo pendiente esta tarea de hoy y la tarea número 4, más el examen final que ustedes tienen que rendir al final de esta unidad. Así es que son las condiciones que ustedes tienen que desarrollar. Ya les paso las características, que es lo que tienen que hacer para poder desarrollar las actividades durante esta semana. Entonces, hasta el domingo ustedes tienen espacio para presentar. Los que no han hecho, obviamente, los que no han presentado, tienen espacio para presentar, completar el foro, desarrollar la tarea número 1 y también desarrollar la tarea número 2. Esas son las actividades que yo ya voy a proceder a calificar. Así que quedan anticipados, ¿sí? Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Vamos a iniciar. Licenciado, Mande. eso sería de la unidad 5, ¿no? Correcto. Porque de la 4 muchas gracias. Porque de la 4 ya está calificado. Estamos en la unidad número 5, entonces tiene que ser el foro número 5, la tarea número 1 y número 2 de la unidad número 5. Eso es todo Ya, lo que tienen que muchas presentar. gracias. ¿Ya? El resto ya tienen ustedes subido las calificaciones, obviamente los que han subido a tiempo, los que han sido puntuales ya tienen calificaciones. En relación a los compañeros que han presentado después, eso se les ha de calificar al final. Obviamente yo ya les he dicho los tiempos, les voy avisando los tiempos en los cuales les voy informando a ustedes los tiempos en los cuales yo voy ya calificando o voy a proceder a calificar las actividades. Entonces, si es que ustedes no cumplen a tiempo, el momento que yo paso calificando, obviamente yo veo cómo está la tarea o no consta dentro del listado, yo voy analizando, revisando la plataforma y si no se encuentra, obviamente se quedan con uno, hasta desarrollar lo que se denomina un barrido de plataforma, donde les iré calificando a cada uno de ustedes. Así es que por favor cumplan con todas las actividades correspondientes. Eso en esta relación. Iniciamos con la unidad 5, Unit 5, el Topic 3, que es el tema número 3. Vamos a ver el presente simple y la tercera persona. Es lo que nosotros vamos a ver en relación al tema de esta clase. Para entender mejor el presente simple en inglés, vamos a analizar 4 reglas que son fundamentales para el desarrollo de estas actividades. Vamos a ver prácticamente cuáles son las más preponderantes en relación al presente simple. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuáles son estas actividades. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Vamos a decir, para tener mejor el presente simple en inglés, veremos 4 reglas que para su uso correcto y la aplicación correcta del presente simple y de la tercera persona. En las 2 primeras podemos observar cómo el presente simple influye únicamente en la tercera persona, mientras que en la tercera y cuarta regla se afecta directamente a los sujetos y a las conjugaciones. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta esto para el desarrollo de la explicación en las siguientes reglas. Iniciamos con la regla número 1, la cual determina que en las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una S al final. Nada más. No se debe olvidar que al encontrarse en oraciones negativas o interrogativas, la S no debe ponerse. Eso quiere decir para la negación,
o para las interrogaciones no existe la pluralización en este sentido, y vamos a ver cuáles son. Es prácticamente la aplicación de la pluralización de sustantivos en la determinación de la aplicación del presente simple y la tercera persona. ¿Qué es lo que dice? Si hay, para los que obviamente ya estuvieron presentes y analizamos en clases anteriores, cuando los verbos finalizan en O, en la vocal O, en SH, en CH, en SS, en X y en Z, se les añade al final la ES, eso se les añade al final para pluralizar, para transformarlos en terceras personas. De tal manera que nosotros vamos a ir viendo determinados verbos, los más usados, cómo están en primera persona y cómo se los puede transformar a una tercera persona. Por ejemplo, aquí tenemos to go de acuerdo a la regla, en relación al presente simple y a la tercera persona. ¿Qué es lo que dice? Si termina en una vocal O, ¿qué es lo que pasa? Termina en este caso go, que significa ir, es ir. Eso para transformarle en una tercera persona, simplemente, ¿qué es lo que le voy a añadir? Al final le añado ES nada más. Entonces, si digo go, estoy diciendo voy o ir. Estoy hablando en primera persona, el verbo. En cambio, la tercera persona se transforma y dice he goes. Entonces dice ellos fueron. Entonces estoy hablando de una tercera persona. En este caso, yo digo él fue, que está con he goes. Entonces aquí se encuentra en la tercera persona. Entonces, ustedes ven aquí cuando hablo del verbo en primera persona, siempre vamos a utilizar la terminación to, que está diciendo que es el verbo to be, que es ser o estar. Prácticamente estamos hablando en el presente simple. Y aquí la transformación a la tercera persona, que necesariamente tiene que estar acompañada de un pronombre personal para su conjugación. De esa manera están estructuradas para que ustedes puedan identificarlos. Entonces el verbo dice to go, que es la primera persona. La tercera persona, he goes. Tenemos ya la transformación. Tenemos to wise. Prácticamente esta, ¿qué es lo que en qué termina? Termina en SH. De acuerdo a la regla ortográfica, simplemente se le agrega al final la ES y nada más queda transformada a tercera persona. To watch, la tercera persona, she wise. Ahí tenemos la determinación. To catch termina en CH, que es lo que hacemos simplemente al final yo agrego ES para transformarlo esta conjugación a la tercera persona. To catch, he catches. Entonces ahí te estamos utilizando en relación a la tercera persona. To kiss termina en SS, prácticamente de acuerdo a la regla ortográfica, todo verbo que termine en SS, ¿qué es lo que hace? Se añade al final simplemente la letra, las letras ES y se queda transformado a la tercera persona. To kiss, she kisses. Tenemos la siguiente, to mix, termina en X, termina en la letra X, en la consonante X, y de acuerdo a la regla ortográfica, que es lo que hago, simplemente le acoplo al final, le acoplo la ES. Tenemos to mix, tenemos he mixes, y tenemos la última, to whiz, que termina en Z, es otra de las características de acuerdo a las reglas ortográficas. La que termina en Z debe añadirse a todos estos verbos una ES para transformarlo a tercera persona dentro del presente simple, la tercera persona. Entonces si digo to whiz, aquí digo she whizzes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Duplico en este caso la Z y aumento ES. Siempre esa es la regla ortográfica. Ustedes igual hemos visto en la pluralización qué es lo que pasaba. En determinados casos, en determinadas reglas, en determinados verbos, cuando terminan en determinadas letras, en este caso, por ejemplo, en la Z, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa Z se duplica y se aumenta ES al final. Entonces tenemos wishes, she wishes. Ahí tenemos la determinación, cómo se transforman a la tercera persona. Tenemos los verbos, se podría, por así decirlo, los más utilizados. Tenemos to go, to reach, to catch, to kiss, to mix, to watch, y tenemos la transformación a la tercera persona.
He goes, she watches, he catches, she kisses, he mixes y she rises. Ahí tenemos la determinación en la tercera persona. Esa es la primera regla. ¿Qué decía la primera regla? En las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una S al final, pero no, eso no sucede siempre a todos. No olvides que al encontrarse en oraciones negativas o interrogativas, la S no debe pertenecer o no se debe poner. Cuando los verbos finalizan en las siguientes letras, en O, en SH, en CH, SS, X y Z, se les debe añadir la ES al final para pluralizarlos o para transformarlos a tercera persona. Es el proceso de pluralización de los sustantivos que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Para los verbos finalizados en Y, debes reemplazar esa Y por una I normal y luego adicionarles ES. En otras palabras, la Y desaparece y yo simplemente le agrego IES para pluralizar o para transformar a tercera persona los siguientes verbos. Por ejemplo, todos los verbos terminados en Y. To cry termina en Y, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago para pluralizarlos? ¿Qué es lo que hago para transformarlos a tercera persona? Simplemente elimino esa Y y aumento en este caso ya 4 letritas que es, 3 letritas que es IES. IES se agrega al final y se transforma a la tercera persona. Si yo en el verbo, en el presente simple tengo to cry, en la tercera persona tengo to cries. To spy termina en Y. Spy se transforma a la tercera persona she spies. Entonces aquí tenemos la utilización de se elimina la Y y se le acopla IES al final. Y tenemos to worry y transformado a la tercera persona este verbo quedaría he worries. Entonces aquí tenemos la utilización y tenemos el cumplimiento de esta excepción de regla, que para los verbos finalizados en Y debes reemplazar esa Y por I y luego adicionarles S. De esa manera se transforman a la tercera persona. Todos estos pueden ser, de hecho, estos van a ser preguntas de examen para esta siguiente unidad. Así que pongan mucha atención. Existe otra excepción para los verbos terminados en Y. Cuando hay una vocal antes de la Y, debes conservar esta y adicionar la S nada más. Por ejemplo, en este caso tengo to pay. Antes de la Y tengo una vocal. Siempre hay que darse cuenta cómo está estructurado y aplicar las condiciones que pone la regla. En este caso tengo to pay. ¿Qué es lo que es? Se mantiene tal y como está y lo único que hacemos es igual que la pluralización simple de los verbos. Simplemente añadimos una S al final. Si yo digo en presente simple to pay, en tercera persona yo digo to pays. To say, en tercera persona he says. En el presente simple to lay, en la tercera persona she lays. ¿Qué es lo que hice? Simplemente a el verbo que estaba le añadí simplemente una S al final. Esto es una excepción de regla cuando a los verbos terminan en Y, pero antes de esa Y se encuentra una vocal. Cualquier vocal, ya saben que cuando exista una vocal antes de la Y, en determinados verbos ustedes simplemente tienen que agregar una S al final y se encuentra pluralizado o transformado a la tercera persona. En cuanto a la regla número 2, ¿qué es lo que nos dice? En la tercera persona, those es el auxiliar que debes usar. Sin embargo, do se usa para la primera y la segunda persona del singular y también para el plural, de tal manera que la conjugación quedaría de la siguiente manera. Para he, para she y para it se utiliza those, se pronuncia those, se escribe does y se pronuncia those. Entonces tenemos he does, she does, it does. Esta es la oración afirmativa. Entonces, para estas 3 formas se utiliza those. Para las oraciones negativas, utilizamos obviamente con el adverbio de negación. El those, el auxiliar verbal those, que es del hacer, simplemente le ponemos el adverbio de negación
en este caso not, que siempre hemos estado utilizando cuando hablamos de negaciones. Acá en la primera estamos hablando de la oración afirmativa y en esta siguiente con la misma estamos hablando de la negativa, donde simplemente utilizamos does not o simplemente nosotros podemos utilizar la contracción de estos dos, tanto del auxiliar verbal como del adverbio de negación, que nos darían como resultado doesn't. Doesn't nos daría como resultado, cualquiera de las dos formas sirve. En este caso tenemos la forma larga y sería he does not, she does not y it does not. Esas son las tres formas en cuanto a la negación. En cuanto a las oraciones interrogativas, ya saben, ¿qué es lo que pasaba? En todas las formas. Cuando ustedes vayan a organizar, cuando ustedes vayan a estructurar una pregunta en inglés, ¿qué es lo que tienen que hacer? La relación, tomar en cuenta de la estructura positiva o de la oración positiva. Primero está el pronombre, luego está el verbo y luego está el complemento. Cuando yo hago una interrogación, el verbo, el pronombre y el verbo cambian de posición, el resto se escribe igual. En este caso, cuando hablamos de una interrogación, en este caso, como estamos hablando del does, el auxiliar verbal does, el does pasa a ser primero y luego se pone los pronombres o el sujeto, como los quieran ustedes identificar. Y por último, el signo de interrogación. El complemento, un complemento y el signo de interrogación. De esa manera estarían estructuradas, de tal manera que quedaría does he, does she, does it. Entonces es la forma interrogativa, como nosotros deberíamos interrogar, pese a que aquí no se les ha colocado el signo de interrogación, pero es una obligación que nosotros debemos utilizar. En este sentido, debemos utilizar aquí el signo de interrogación. Un signo de interrogación, al final acá igual un signo de interrogación, y al final acá también un signo de interrogación. De esa manera estaríamos nosotros utilizando correctamente estas estructuras. Entonces, vamos a ver a la regla número 3. El to be, el verbo ser o estar, es el verbo irregular más usado en inglés, por lo que te recomendamos estudiar y aprender todas sus formas de conjugación. Esta es la base para que ustedes puedan desarrollar las siguientes etapas en relación a traducciones, en relación a estructurar determinados diálogos de formas pequeños, de forma sencilla entre dos interlocutores. Nosotros de ley debemos utilizar los pronombres y ustedes deben conocer los pronombres personales que ya venimos viendo desde hace rato en diferentes clases. Entonces, los pronombres personales, en este caso, perdón, el verbo to be, se conjuga con los pronombres personales o los subjects, los sujetos. ¿Cuáles son los pronombres personales o subjects? Son I, you, he, she, it, we, y obviamente you y they. Y en este caso, you ya no se le ha puesto porque you también tiene una función para el plural. Recuerden, tiene una función dentro del plural. Se repite dos veces. You hay tanto para el singular y para el plural. ¿Dónde se diferencia? Porque tanto la pronunciación y la escritura significa lo mismo. ¿Dónde se diferencian? Es en el momento de la pluralización de los sustantivos complementos. En el primer you, el sustantivo o el complemento debe estar en singular, mientras que en el segundo you tiene que estar pluralizado porque se pertenece al plural. Si yo digo, por ejemplo, teacher, yo puedo decir I am teacher, you are teacher, he is teacher, estoy hablando en singular. Pero si yo voy a utilizar con we, they, we, you y they para el plural, obviamente ahí tiene ese teacher, tiene que estar pluralizado, de tal manera que se conjugaría de la siguiente manera. We are teachers, you are teachers, y they are teachers. ¿Por qué? Porque estoy hablando de más de una persona. We significa nosotros, you para el plural significa ustedes, y they para el plural significa ellos. Eso no tienen que olvidarse nunca. Tienen que siempre recordarse lo que significa al español cada uno de ellos. Entonces los pronombres tenemos I, you, he, she, it, we y they. En ese sentido, I ya sabe que significa yo, you significa que ya saben que significa tú. Tenemos aquí dos determinaciones de pronombres que determinan el género.
tanto para el masculino como para el femenino. He es para el hombre, para el sexo masculino. Entonces, en este caso significa él. She, en este caso, es para el sexo femenino y significa ella. It, ya sabían, y les he vuelto y les he repetido cuántas veces que it solo se utiliza ¿para qué? Se utiliza para determinar a cosas, animales y sustantivos incontables. Entonces, o indeterminados, ahí se utiliza it. We significa nosotros y they significa ellos. Ahí tenemos la determinación. Ahora, es indispensable que ustedes vean que el verbo to be, se recuerden, porque ya hemos visto en clases anteriores, tiene tres formas. El verbo to be tiene tres formas, que es el am, el are y el is. Esas tres formas determinan el verbo o se traducen al español el verbo como ser o estar. Yo soy, puedo decir yo soy profesor, o puedo decir yo estoy en mi dormitorio. Entonces determina tanto una característica de la persona, pero también determina un lugar donde se encuentra. Esas son las determinaciones del verbo to be en presente. De tal manera que si yo digo I am, significa yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, he is, él es, él está, she is, ella es, él está, it is, esto está dirigido a cosas, animales y sustantivos incontables. We are, nosotros somos, nosotros estamos. Si estuviera aquí puesto you are, sería ustedes son, ustedes están. Y por último, they are, ellos son, ellos están. De esa manera está conjugado el verbo to be en todas sus formas. Tanto el verbo to be con sus tres formas. Ahora nosotros tenemos que identificar cuándo yo utilizo are y cuándo yo utilizo is. Yo utilizo is cuando el sustantivo siempre va a estar en singular. Cuando el sustantivo, el complemento de la oración, lo que le va a dar sentido a la oración, va a estar en singular. Y utilizo are cuando ese sustantivo va a estar pluralizado. Cuando yo voy a hablar más de una persona dentro de la oración, más de un objeto dentro de la oración, más de algunas circunstancias, de algún adjetivo, lo que sea que le califique, ahí yo voy a utilizar are. Entonces ahí tenemos. Am, ya sabemos, es la primera persona, es cuando hablo de mí mismo. I am, yo soy, yo estoy. You are, en este caso el primer are, ya saben que esa es la excepción de regla. En ese caso, solo en ese caso, cuando hablo de una persona, cuando digo tú eres, ahí se utiliza el singular, tú eres profesor. Pero si yo lo utilizo en el plural, cuando yo me estoy refiriendo a varias personas, yo le digo you are, por ejemplo, students. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ustedes son estudiantes, porque estoy hablando ya en plural. De esa manera nosotros tenemos que seguir identificando para poder estructurar nuestras oraciones. En cuanto a las oraciones negativas, era sumamente facilito. ¿Qué es lo que hacíamos? Al presente simple, a la afirmación del presente simple, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le agregamos este not. ¿Qué significa o qué característica tiene dentro de la estructura gramatical? ¿Qué es un not? En este caso, este not es un adverbio. Es un adverbio de negación. Pregunta de examen. Y yo les puedo poner de las siguientes estructuras o de las siguientes menciones, indique cuál es el adverbio de negación o cuál es un adverbio. ¿Será I? ¿Será you? ¿Será are? ¿Será not? Entonces ustedes ya saben. Not es un adverbio de negación. Pregunta de examen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo formo una negación dentro del verbo to be? Al presente simple, al que nosotros tenemos aquí, a este I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente le agrego al final el adverbio de negación, de tal manera que dice I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not y they are not. ¿Qué es lo que pasa? Si no estuviera este not aquí, diría I am y le estaría diciendo yo soy, yo estoy. Pero como está este not
y estoy hablando automáticamente cuando ustedes vean un not es una negación, este verbo de adverbio determina una negación, digo I am not. En este caso la traducción correcta sería yo no soy, yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. Y they are not, ellos no son, ellos no están. Ahí tenemos la negación. Obviamente, ya saben que esto también se fusiona, sea una contracción, especialmente el are not y el is not. Hemos visto anteriormente en clases anteriores que se fusionan a través de un apóstrofe y dan origen al aren't y al isn't, respectivamente, que no cambian el significado al español. Y con la conjugación de los verbos sigue significando lo mismo, obviamente en la forma negativa. En cuanto a oraciones interrogativas con el verbo to be, sumamente facilito, como les había dicho anteriormente. Para la afirmación, este verbo, cualquiera de los sujetos, cualquiera de los pronombres estaban primeros. Ahora va a resultar al revés. Primero va a estar un verbo y luego va a estar un pronombre o sujeto. De tal manera que para las oraciones interrogativas dentro del verbo to be quedarían de la siguiente manera. Am I, are you, is he, is she, is it, are we y are they. De esa manera quedaría la estructuración de las oraciones interrogativas o de las questions. Estarían ahí. Si yo en I am decía yo soy, yo estoy. Cuando yo le invierto y primero queda el auxiliar verbal, am, are, is, y luego está el sujeto, también la traducción cambia. Y le digo, soy yo, estoy yo, obviamente voy a hacer una pregunta. Are you, eres tú, estás tú. Is he, es él, está él. Is she, es ella, está ella. Is it, es esto, está esto. Are we, somos nosotros, estamos nosotros. Are they, son ellos, están ellos. Entonces, de esa manera queda traducido lo que son las oraciones interrogativas dentro del verbo to be. En cuanto a la regla número 4, la regla número 4 dice que para usar el presente simple con los modals verbs, con los verbos modales, tanto can, must y may, deben tener en cuenta que existen dos excepciones. La primera, nunca debes agregar ese ni es cuando vayas a utilizar este tipo de verbos, con estos verbos. Nunca ellos se van a pluralizar, nunca ellos van a sufrir efectos en cuanto a las reglas de pluralización de la tercera persona que nosotros vimos anteriormente. Entonces ellos se quedan como están. Can, must y may, tal y como se escribe. Entonces, de esta manera, para que ustedes se puedan dar cuenta, nosotros les he puesto la parte incorrecta y también la parte correcta de la utilización, en este caso de los modals verbs, de los verbos modales. Por ejemplo, lo incorrecto en esta oración dice, your dog can't play in this space. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ustedes se dan cuenta, el can está pluralizado por la S. ¿Será correcto? No, no es lo correcto. ¿Cómo es lo que tienen que ir? Simplemente your dog can play in this place. ¿Qué es lo que está? Simplemente directo. Ya se está sobreentendiendo que están hablando en una tercera persona. Entonces ya están hablando de un sentido pluralizado. No es necesario pluralizar el verbo modal, en este caso can. Tenemos el siguiente, he must. Must está de forma incorrecta, pluralizado aquí, está utilizado la letra S. Ahí está mal. He must be back by Tuesday. No, no se puede utilizar de esa manera. ¿Qué es la forma correcta? Por ejemplo, dice he must, en este caso el verbo modal must se queda tal y como está, be back by Tuesday. Entonces ahí nosotros tenemos, esta es la forma correcta. De otra manera, todos los verbos modales
no se pluralizan, no existe ningún modo de pluralizar. Sería incorrecto. Es una falta ortográfica que ustedes vayan a utilizar, por ejemplo, como está aquí, cans. Por ejemplo, esta parte es incluso un poco complicado en el momento de pronunciar. Mods, igual. Tenemos el siguiente, she mays. May no se puede pluralizar, es un verbo modal y por tanto está mal estructurado. Dice, she may pass the health test. Dice, lo correcto sería she may, nada más. She may. Ahí está el verbo modal, tal y como es estructuralmente originario. Entonces dice, she may pass the IELTS test. Entonces, al usar el presente simple en oraciones de negación e interrogación, los verbos modales jamás deben tener un auxiliar, tanto el do como el does. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí, you dog cannot play in this space. Entonces, aquí la parte negativa. Entonces, aquí y también la parte interrogativa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Nunca nosotros vamos a utilizar el do y el does para utilizar en las oraciones tanto interrogación como de negación. Can you dog play in this space? ¿Qué es lo que pasó? Lo único que pasó a relación del negativo, cuando pasamos al interrogativo, es la posición del verbo y la posición del pronombre nada más. Aquí nosotros tenemos algunas oraciones en relación a este tema. Por ejemplo, tenemos he must not be back by Tuesday. Las mismas oraciones que tenemos acá arriba. ¿Qué es lo que hemos hecho? Las transformamos a negativas. Adelante en este caso del verbo modal, en este caso de must, lo único que pongo es un adverbio de negación cuando yo voy a negar cualquier acción. Entonces, aquí tenemos la estructura. Aquí tenemos, se han pegado, es un error de tipificación, es un error de imprenta, en este caso, pero can not tiene que ir separado, es can not. You dog can not play in this place. Aquí estoy indicando una negación. He must not y también she may not. Cuando yo hago una interrogación, simplemente, ¿qué es lo que hago? Todos estos verbos modales pasan a estar primeros y el pronombre o los sujetos pasan a estar segundos y eso es todo lo que tienen que hacer. El resto de la oración se construye o se le escribe tal cual como está. Cuando estoy haciendo interrogaciones, recuerden que al final siempre tiene que ir el signo de interrogación. Esas son las características en cuanto a estas reglas ortográficas que hemos visto en cuanto a la utilización del presente simple y también de la transformación de la tercera persona o de la pluralización de determinados pronombres personales. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final dentro de la explicación que ustedes tienen del material complementario correspondientes a esta semana. En relación a estas reglas, ustedes tienen que desarrollar sus tareas, las tareas y las preguntas que se encuentran establecidas para esta semana. Señores y señores, me despido de todos ustedes, deseándoles que tengan una feliz noche y nos veremos mañana en la siguiente clase. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lice.